Hola, hola, hola. ¿Se ve y se escucha bien? Bueno, vamos a ver si cualquier cosita me van avisando, si se ve y se escucha, porque bueno, la configuración cambió un poquitito y quería quedarme tranquilo de que se muestre bien. Bueno, eh, un segundito, a ver si puedo llegar a ver, si puedo acomodar para ver el chat. Hola Marisela, ahí te veo. Vos sabés que se me dio vuelta todo, porque ahora, antes los veía de una manera, ahora los veo de otra. Pero bueno, es como que Facebook está cambiando permanentemente y, y bueno, hay que acostumbrarse, ¿ok? Hay que adaptarse, no acostumbrarse. Así que bueno, ahí lo veo a Luis también, Luis Mateo Armada. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar allí y, y bueno, y estar en en la continuidad de esta saga que se llama Bestias Íntimas, Los monstruos de tu sombra, que bueno, creo que durante el mes de abril hice un solo programa porque realmente se me complicó muchísimo con un montón de cuestiones y bueno, hasta que las resuelva, lo que voy a realizar es dos videos mensuales, es decir, un video cada 15 días. ¿Mm? De esa forma, hago un ni, ¿no? Lo que en enseñanza se llama un ni. Ni dejo de hacerlo, ni desplazo y lo hago y me complico la vida. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos entonces en la continuidad de Bestias Íntimas, Los monstruos de tu sombra. Bienvenida Gaby, el adiós, mi amor, muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar particularmente de eh, un ser muy particular, por muchos muy conocido, ¿m? Por otros quizás no tanto, pero es más conocido que otros que hemos visto antes, ¿no? Es más conocido que las Graias, es más conocido que Ortro, que Gerión, con Medusa quizás van ahí mano a mano, pero este es un personaje conocido, un monstruo conocido. Y quizás parte de la popularidad de este personaje, por decirlo así, tiene que ver con el simbolismo que lleva, que tiene impregnado. ¿Mm? Así que bueno, si les parece bien, lo que vamos a hacer es iniciar directamente con la presentación y con la historia de quién estamos hablando hoy. Obviamente es del señor que lo ven aquí en la pantalla, Cerbero, el guardián del inframundo. Pero van a ver que no, algo que se mantiene a lo largo de toda esta saga, cuando hablamos de los monstruos, de los mitos helénicos, o sea, griegos, hay un factor común, ¿no? Porque no es que están, hay un bicho de por acá, un bicho de por allá, ¿no? Es como que todos ellos, de alguna forma, tienen un hilo conductor. Y ese hilo conductor, los griegos lo representaron a través de la genealogía, del árbol genealógico de estos monstruos, ¿no? Porque increíblemente o no tanto, están vinculados genealógicamente. Entonces esto tiene que ver que tienen un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? Lo vamos a ver más avanzada la saga, ¿ok? Pero, por supuesto que existe y por supuesto que tiene un porqué y un para qué esta cuestión. Yo siempre muestro esta diapositiva, aunque muchos se pierden, dicen, no entiendo nada, no, ya no sé quién era Echidna, quién. Bueno, no hablamos de Echidna todavía. Pero sí sirve para saber, por ejemplo, que si hoy vamos a hablar de Cerbero, todos los que están naranjitas son monstruos o seres que hemos mencionado ya en esta saga.
Acá están las tres Graias, acá las tres Gorgonas, Medusa, que tuvo a Pegaso y a Crisaor, Crisaor que luego se relacionó con Calirroe, que era una Oceánide, y tuvo a Gerión, Gerión que era el amo del perro Ortro, hijo de Equidna, y ahora Cerbero, que también es otro hijo de Equidna. Con lo cual este nombre Equidna ya empieza como a sonar, ¿no? Decir, bueno, ¿quién era esta señorita, ¿no? Que tuvo estos hijos tan fantásticos, ¿no? Hablamos de Ortro, que era el perro de Gerión, que era el perro de dos cabezas, y hoy lo tenemos a Cerbero. ¿Mm? Así que bueno, de esta diapositiva lo que quiero que quede bien claro es que Cerbero es el hermano de Ortro. ¿Mm? Son ambos hijos de Equidna. Digamos que son sobrinos de Medusa. ¿Está bien? Como para que vean que está todo en la familia. Eso es lo que me interesa de esta diapositiva. Ahí lo veo a Carlos Jacobo. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenas noches también para vos. Dice Luis, con la camita cerca, y sí, ya. Luis está en España, me parece, ¿no? O sea, ya es bastante tardecito por allá. Así que bueno, muchas gracias por hacer este esfuerzo, Luis. Bien, entonces, la cuestión genealógica que siempre me interesa remarcar, y ya van a ver que tiene un sentido, porque si no, no lo remarcaría, no es una cuestión para decir, ah, mira, son hermanos. ¿Qué importa si son hermanos, no? Tiene un sentido que vamos a avanzar y vamos a ver más adelante. Pero cada programa yo voy a ir reforzando con esta diapositiva de en qué parte de este mapa genealógico está el personaje que estamos viendo hoy y cómo está vinculado con los demás. Y ahora sí, vamos a hablar de nuestro personaje principal del día de hoy, ¿no? El plato principal. El hermoso perrito llamado Cerbero, una mascota de lo más divina que tenía Hades allí en su inframundo, hijo de Equidna y de Tifón. Ya vamos a ver quién era Tifón después, porque ahí en ese cuadro no estaba. Y acá lo vemos en una imagen que me gustó mucho porque es muy fiel a por lo menos una de las descripciones de Cerbero. Cerbero tiene muchísimas descripciones. La más común o la más repetida es esta. Es un perro enorme, con tres cabezas y cola de serpiente. ¿Mm? Esta es la descripción, pero no es la única. Por ejemplo, Hesíodo lo describe como un perro de 50 cabezas. En otros textos lo describen como un perro de 2 y en otras como un perro de 100. Lo importante acá es la multiplicidad. El 3, por supuesto, no es despreciable, es un número muy importante para ver. Pero sobre todo la multiplicidad, ¿ok? Y igual no vamos a ver ahora de la simbología ya así como de entrada, pero son cosas como para ir tomando en cuenta, ¿no? Este perro abismal de tres cabezas que custodiaba el acceso al inframundo, el acceso al Hades, al reino del Hades, o al reino de Hades, porque Hades también era el dueño de ese lugar. Ahora bien, Cerbero tenía dos funciones. Y hoy que hablamos de él, lo vamos a poder desarrollar un poquito más profundamente. Siempre se habla de que era el perro que no permitía que nadie salga ni entre del inframundo. Es verdad. Pero había una pequeña diferencia en la cual es como que se perdió. Cerbero si alguien deseaba
ingresar al inframundo, estaba ahí para disuadirlo. Con su sola presencia, disuadía o amenazaba al que osaba entrar al inframundo. Pero Cerbero impedía y prohibía la salida al mundo exterior de quienes ya estaban adentro. La diferencia es muy sutil, es muy finita, pero es importantísima. ¿Qué está queriendo decir esto? Está queriendo decir que Cerbero no te la iba a hacer fácil para entrar. Pero si te decidías, si te ponías realmente, capaz que lo lograbas. Porque su función no era impedirte el acceso, era disuadirte de entrar. Muchas gracias. Acá me llegó el refuerzo con el mate. Ahora ya es otra cosa el programa, ¿eh? ¿Se comprende? Es decir, una cosa es disuadir, amenazar, y otra cosa muy distinta es prohibir. Y esas eran las órdenes de Hades para con Cerbero. Hades era el amo de Cerbero. Era el rey del inframundo, así como Zeus era el rey del Olimpo y Poseidón el rey de los mares. Hades, de los tres hermanos, le había tocado el inframundo. Y era el amo de Cerbero. Esto es muy importante porque implica una barrera. Cerbero era una especie de membrana muy poco osmótica, digamos, muy poco absorbente de afuera hacia adentro, pero totalmente impermeable de adentro hacia afuera. Podías llegar a entrar, pero él no te permitía salir. Tampoco te le hacía fácil entrar, ¿eh? Tampoco era que era un día de campo, me perdí entre el inframundo y no sé cómo lo hice. No, porque él no te lo permitía de esa manera. Pero son cosas distintas. Se comprende esto, ¿no? ¿Se comprende la diferencia entre una cosa y la otra? Porque es importante. La Yoshi y Laura, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por estar. Bueno, vamos a un matecito. Y vamos a continuar. Cerbero no estaba tampoco, digamos, en la superficie. Para llegar a donde estaba Cerbero tenías que meterte bajo la tierra un trecho y luego te lo encontrabas donde él estaba. Es decir, no lo veías a simple vista. Había un trecho en el cual vos te metías en esas cavernas y de pronto era solo una caverna y estaba oscuro y todo lo que vos quieras, pero no estabas en el Hades. En cambio, en algunas cavernas en específico, una de ellas estaba en Eleusis, cuando vos ingresabas, después de un trecho, lo encontrabas a Cerbero. Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, lo ubica a Cerbero no en la entrada del infierno tampoco, sino en el tercer círculo. Algún día vamos a recorrer la Divina Comedia también porque es una maravilla simbólica, pero necesita que tengamos en claro muchos elementos mitológicos para poder comprender de qué está hablando en cada uno de esos círculos, en cada uno de esos infiernos y en cada uno de esos cielos también. Pero bueno, Dante también lo ubica en un tercer círculo. ¿Okay? Con lo cual, es como que, como decía antes, no es que estabas en un día de campo, miraste para un costado y viste una puerta donde estaba el perrito adelante. Tenías que meterte para encontrarte con él. Hasta acá se escucha y se ve bien, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo, venimos bien.
Es un tema profundo porque estamos hablando de Cerbero. Y ahora, en un momento van a entender por qué estoy diciendo lo que digo. O sea, es una bestia mitológica con un poder simbólico importantísimo para nuestra mente. Importantísimo, fundamental. Eh, Al mismo tiempo que tenemos que culparlo y agradecerle porque de alguna forma, gracias o por culpa de él, somos quienes somos. Más o menos es así de importante el papel que ocupa Cerbero. No te digo completamente, pero sí en gran parte. Ahí sí me están confirmando. Muchas gracias, sí. En gran parte la cuestión pasa por ahí, ¿ok? Ok, entonces tenemos a Cerbero que más allá de esta fisonomía particular, ¿no? Esta triplicidad de cabezas y esta colita serpentina, eh, era el chucho de Hades, digamos, ¿no? Era el perrito, la mascota del señor del inframundo. Sin embargo, en los mitos, eh, si bien él era formidable y muchos héroes, por ejemplo Teseo, no logró, no logró vencerlo y quedó prisionero en el Hades, ¿no? Cuando hay un mito, también estaría bueno, ¿no? Ver los mitos de los héroes, saber qué nos está explicando el héroe Teseo, que no es lo mismo que nos explica, no es el mismo mito, no es la misma enseñanza que nos deja Belerofonte, o la misma enseñanza que nos deja Aquiles, Jasón o Heracles, ¿no? Son distintas enseñanzas. Pero bueno, en el mito de Teseo, él desciende al inframundo y después no puede salir. Hay que ver, ¿no? Él desciende al inframundo con una idea bastante truncada, ¿va? Tenía un desde dónde bastante fallido, ¿no? Muy desde el yo, desde lo yoico. Y eso es lo que después no le permite volver a salir y queda prisionero en el Hades. Quien lo rescata es nuestro héroe, ¿no? El gran héroe de los griegos llamado Heracles, ¿no? Que él sí desciende y vuelve a ascender. Ahí la veo, Lau Sterren. ¿Cómo estás, Lau? Bienvenida, muchísimas gracias por estar. Muy bien. Entonces, decíamos que esta bestia formidable también falló en su cometido, falló en no pudo cumplir siempre su cometido, ¿no? Esas órdenes que le dio su amo. ¿Quiénes fueron los que lograron entrar y salir? ¿Mm? Creo que lo tengo en la próxima diapositiva, espero no equivocarme. Ahí está, bueno. Acá tenemos los principales. Orfeo. ¿Mm? El mito de Orfeo, algo hemos hablado en algún momento, en algún programa en la saga 3, en la saga anterior, la de Panteón Arcanum. En un programa hablamos de la saga de Orfeo. No recorrimos a Orfeo en sí, pero sí vimos que en un momento Orfeo lo calma a Cerbero con su propia música. Ahí se lo ve tocando la lira, por ejemplo. Otro personaje que logró calmarlo a Cerbero fue Psique. También la nombramos en el capítulo de cierre, me parece, de Panteón Arcanum, cuando hablábamos del mito de Psique y Hieros, que es un mito muy lindo, en el cual ella desciende al inframundo para devolverle la belleza a su amado Eros. Y en este mito,
Psique lo calma a Cerbero con unas tortillas, con unas tortas, ¿no? Como unos pasteles de miel. ¿Mm? Algo parecido hizo un héroe romano, el héroe romano, que es Eneas. Eneas también lo calma a Cerbero con, ustedes saben que los mitos romanos tuvieron una enorme, se nutrieron terriblemente, o prácticamente los absorbieron, a los mitos griegos. Y este héroe Eneas hace algo muy parecido a lo que hace Psiquis. Simplemente lo duerme a Cerbero con unas tortillas con miel que tenían un narcótico. Ahora, estos ejemplos que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que son derrotas, porque realmente Cerbero no logró cumplir su rol. Pero por lejos, la verdadera derrota de Cerbero, quien realmente logra dominarlo, más allá de ponerlo inconsciente por un método o por otro, es quien se ve en la imagen inferior, Heracles. El 12º trabajo de Heracles, que es encargado por Euristeo, es precisamente conseguir llevarle ahí ante él, ante Euristeo, a este enorme guardián del inframundo. Euristeo le pide que le traiga delante del trono al Cerbero, sabiendo que era el perro de Hades y que Hades no se iba a desprender de cualquier manera de ese animal y que además Cerbero no se iba a dejar dominar de cualquier manera. De hecho, no había precedente de eso, como de ninguna de las tareas que Euristeo le encargó a Heracles. Por eso todas esas tareas, los 12 trabajos de Heracles, estaban en el terreno de lo imposible. Si hablamos de Peirce, estaba en el cuadrante 2, en el cuadrante de lo imposible. Heracles logra descender al Hades y logra llevar a Cerbero delante de Euristeo. Las versiones son muchas. Muchas, ¿eh? Hay algunas que me gustan más que otras. En algunas, por ejemplo, dice que va y se lo pide a Hades. Y Hades le dice que él no tenía ningún inconveniente, conociéndolo como era su perrito, siempre y cuando no lo lastimara, ni lo encadenara. Entonces, dicen que Heracles lo que hace es lo ahoga con sus propias, pone las cabezas entre sus brazos, ¿no? Hay que ver cómo hizo con la tercera, porque tenía 2 nomás. Pero como que con su propia fuerza lo ahoga y cuando se calma, ahí se lo pone arriba y lo lleva ante el trono de Euristeo. Pero hay otra versión que me parece fantástica, además de bellísima. Hola Gaby Chaparro, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby. Esta otra versión lo que dice es que Heracles le ofrece a Cerbero lo único que jamás le dieron. Y es afecto, consideración. Según esta versión, Heracles se acerca a Cerbero sin miedo
y hablándole cariñosamente. Y Cerbero ante eso quedó, no tenía programación ante ese afecto, ante esa forma de hablarle. Y entonces lo siguió a Heracles hasta donde Heracles lo llevó, que fue ante el trono de Euristeo. Bueno, según el mito, no vamos a hablar de todo el mito porque no estamos desarrollando el trabajo de Heracles, sino que nuestro principal personaje aquí es Cerbero. Euristeo, que jamás pensó que Heracles iba a cumplir con ese trabajo, apenas vio el perro infernal en su corte, se metió dentro de una ánfora, ¿no? Y dijo, llévatelo de nuevo, o sea, devolvé esa bestia al infierno. Estás liberado, ya no hay más trabajos, hasta luego y buena suerte, ¿no? Sacame el bicho de acá, le dijo. Entonces Heracles agarró a Cerbero y lo volvió a llevar hasta el punto donde él vivía y lo dejó ahí. ¿Mm? Y esto es, digamos, como que a grandes rasgos, la parte mítica de Cerbero. Lo que cuentan los mitos de Cerbero. Cuentan, así como cuentan sus proezas, su eficiencia, muchas veces reforzada con esta presencia infernal, ¿no? Si bien los griegos no tenían la concepción del infierno que tenemos, por ejemplo, que insertó el cristianismo, esto del infierno con llamas y todo eso, que está ahora muy tenido, por ejemplo, en las imágenes, incluso que yo he puesto por aquí, está el perro siempre con fueguito, ¿no? Pero eso es porque es muy afín a lo que nosotros sentimos, a lo que nos hace sentir este animal, ¿ok? Para nosotros, hablar del infierno, hablar del Hades, tiene que ver con llamas, con rojos y negros, ¿no? Esos colores. Para los griegos, no necesariamente, pero sí era un no volver. Porque, como dije en algún momento, que también lo hemos recorrido en la saga anterior, cuando vimos la topología del Hades, ahí estaba en el Hades también, estaba la isla de los bienaventurados, donde iban los héroes, era un lugar hermoso, era el paraíso, y estaba ahí en el Hades. Pero, obviamente, para poder acceder a cualquier lugar del Hades, ya sea el Tártaro, ya sea la isla de los bienaventurados, la condición sine qua non era morir. Hay un personaje, dos en realidad, no, tres personajes más, que entran y salen del Hades como y cuando quieren. Con lo cual, Cerberos como que o no les puede hacer algo o les permite que lo hagan. Estamos hablando, por ejemplo, de los dioscuros, de Tánatos, el dios de la muerte. Estamos hablando bueno, también tendríamos que estar hablando de Hipnos, ¿no? Tanto Hipnos, el dios del sueño, y Tánatos, el dios de la muerte, que eran gemelos, también los hemos recorrido en otros videos. Ellos entraban y salían, ¿no? Del inframundo al mundo superior sin ningún tipo de problema. Otro que logró hacer eso fue Eros. Eros también, el dios del amor, de la pasión, también entraba y salía del inframundo. Y el tercero, que tenía esa permisión, era Hermes. Hermes Psicopompo, en esa función de custodio de las almas, Hermes cuando con una persona moría, conducía su alma
hacia el inframundo y lo acompañaba hasta que llegue a su destino. ¿Mm? Se dice que antes de permitírsele ingresar al inframundo con esta función, Hermes logró también vencer a Cerbero, haciéndole tomar aguas del río Lete. Lete era uno de los ríos que estaban a la orilla de la entrada, ¿no? Ahí debajo. Era uno de los ríos del inframundo, era el río del olvido. Y las almas, cuando no habían sido dignas, de una vida digna, no habían tenido una vida digna, entonces se les hacía tomar las aguas del río Lete. Los otros tomaban las aguas del otro río, que lo que hacían era justamente recordar, ¿no? Les permitía recordar en el más allá lo que habían vivido antes. Cuando tomaban las aguas del río Lete, ahí quedaban, olvidaban todo. Bueno, y a Cerbero le dio esas aguas y obviamente con una treta, Hermes es Hermes, y lo logró confundir y engañar, y cuando se durmió, ahí entró Hermes, ¿no? Luego le dio Hades este rol de psicopompo, y pudo entrar y salir sin ningún tipo de restricción. Pero todas estas cuestiones también tienen un trasfondo simbólico importantísimo. También hay mucho que tenemos que aprender de esto. Y ahora sí vamos a empezar directamente con cuál es ese trasfondo. Obviamente, el rol simbólico de Cerbero es el de guardián. El guardián, por eso es perro. Los perros son animales muy afines a sus amos, muy fieles a su amo, y custodian su propiedad. Son muy celosos con su propiedad. Por eso hay tantos perros guardianes. De hecho, cuando uno intenta pensar en un animal guardián, es probable, casi seguro, que el primer animal que se te venga a la mente es un perro. Esto, por supuesto, que no siempre fue así y no es el único, porque hay lugares y hay tesoros que un perro por ahí es insuficiente. Entonces, ante eso, hay otra posibilidad. Hay otro animal que es guardián por naturaleza. Ahí la veo, Julia. Hola, Julia, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar. Hay otro animal, decíamos, que simbólicamente también es un guardián. Y no es un perro, obviamente. Este animal es el dragón, la serpiente, la sierpe. Si nos ponemos a pensar, no estamos hablando ya solamente de los griegos. Estamos hablando prácticamente en todas las culturas. Estamos hablando de, por ejemplo, la serpiente en el árbol del conocimiento. Estamos hablando del Adón en el árbol de las Hespérides. Estamos hablando de no sé, los nórdicos con sus dragones custodiando tesoros. Tenemos un montón de ejemplos en los cuales los dragones y la serpiente custodian algo. Son como el último bastión antes de que lograr algo, lograr obtener algo. Es lo último que defiende eso. Y no es casual que precisamente Dante, que hablamos hace un ratito, Dante Alighieri, cuando lo describe a Cerbero, lo describe como reptil, ¿no? Es como si fuera un dragón con 3 cabezas de perro. Curioso, ¿no? ¿De dónde sacó eso? ¿Será la cola de serpiente?
Es algo que está queriendo decirnos en cuanto a que este no es un perrito, no es un cánido, ¿está bien? Es un señor guardián, es un dragón con aspecto de perro. El 3 justamente es un multiplicador. Recuerden lo que hablamos en las gorgonas. Es un multiplicador, pero al ser de lo que está en el inframundo, en la parte oscura del mundo, lo que está más allá de la luz, estamos hablando de una versión fallida, de una versión mal conducida, mal dirigida, de esas tres pulsiones naturales. Estamos hablando de conservación, reproducción y espiritualización. Como que el hombre tiene esas tres grandes pulsiones y aquí están como depravadas, como pervertidas. ¿Está bien? Ahora, más allá de todo esto, hay una gran pregunta, que es, ok, es un guardián y está en un umbral, ¿no? Que es otro elemento muy importante en lo simbólico. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Por qué? Porque un umbral, un portal, es lo que identifica, lo que separa el adentro con el afuera. De un lado del portal es adentro y de otro lado del portal es afuera. Esto que es muy sencillo, muy simple, cualquier niño lo puede llegar a comprender, posee un peso simbólico importantísimo. Porque nosotros, claramente, yo salgo de aquí, estoy en el patio de mi casa y digo, muy bien, crucé la puerta, ya estoy afuera de mi estudio, pero también estoy adentro de mi casa porque todavía no estoy en la calle, no crucé la otra puerta, ¿no? Entonces el afuera y el adentro como que son relativos. Pero hay portales donde no existe esa relatividad. Y este es uno de ellos. Porque está el portal entre la luz y la oscuridad. Y no estoy hablando en términos cristianos, ¿no? La luz es buena, la oscuridad es mala. Estoy hablando simplemente de lo que es claro y oscuro. Lo que se ve, lo que no se ve. Y Cerbero es esa línea que separa esa membrana donde pueden entrar y pueden salir cosas, pero es difícil. Hay que lograr atravesarlo. ¿Ok? Cuando pensamos en eso, cuando pensamos que Él es el guardián de ese umbral, la pregunta es, ¿qué es? ¿Cuál de los dos lados es el adentro? ¿Cuál de los dos lados es el afuera? Y para eso, un buen punto es entender quién era el amo de Cerbero. El amo de Cerbero era Hades, el inframundo, el rey de lo que está oculto. Entonces, claramente, el adentro es el inframundo y el afuera es el mundo exterior. Hasta ahí estamos. Si comprendemos esto, podemos entender, entonces, darle quizás una vueltita de rosca a este tema de que Cerbero amenazaba cosas que entren y prohibía cosas que salgan. Hay un mecanismo psíquico que funciona de esa forma. ¿Saben cuál es? El de la represión. Nuestra psiquis, cuando la conciencia hay algo que no le gusta, lo mete adentro. ¿Por qué? Porque sabe que una vez que salga de su patio, de su territorio, del otro lado se encargan de que lo que entró no salga. Entonces, reprime, eso se llama represión. No permiten
que salga lo que entró. Ahí está Cerbero actuando. Ahí está Cerbero, por ejemplo, impidiéndole a Teseo que salga, siendo que todavía Teseo tenía el desde dónde impuro, el desde dónde fallido. ¿Mm? Bueno, nuevamente ustedes dirán, pues, ¿por qué Leo está diciendo esto de ese héroe? Ya en algún momento lo veremos. Pero realmente no... Era la función de Cerbero de cumplir en ese momento. Lo que él tenía que cumplir. ¿Se comprende? Entonces, siempre que hablemos de guardianes, esos guardianes están protegiendo algo. ¿Qué es lo que Cerbero protege? Cerbero protege lo que está adentro. ¿Qué es lo que está adentro para ese umbral, para Cerbero? Lo que está en el Hades. ¿Por qué protege eso? ¿Qué importancia tiene proteger eso? ¿Por qué tanta aduana, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Por qué no se hace libre tránsito entre la parte externa y la parte interna? ¿Cuál es la necesidad de que exista Cerbero? Y ahí llegamos a una pregunta muy interesante. La necesidad de que exista Cerbero es que la conciencia va madurando con los años. De niños no podemos absorber y comprender todo lo que percibimos. Algunas de esas experiencias, algunas de esas escenas, algunas de esas imágenes, algunas de esas palabras, al no poder comprenderlas, el psiquismo, la conciencia en formación, lo que hace es, no puedo con esto. Abre la puerta del ascensor y le pone subsuelo. Y listo. Y ahí quedó. Porque ahí Cerbero le permitió entrar y después no le permite salir. ¿Se comprende? Entonces, por eso decía yo que es necesario para que cada uno de nosotros sea quien es. Porque no podríamos haber llegado a tener una conciencia sin este proceso. Con lo que estoy diciendo es que la represión es natural. Es un proceso natural. Lo que no está bueno es que una vez que denotamos que estamos reprimiendo algo, lo mantengamos reprimido. Lo que está fantástico es detectar nuestras represiones para poder quitar esa represión, quitar esa censura, para poder vencer a Cerbero. Y para eso, ustedes dirán, sí, bueno, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hago yo, Juan Pérez, León Fi, quien sea, para poder vencer o atravesar ese umbral teniendo a Cerbero ahí? ¿Cómo puedo hacer y lograr yo lo que Teseo, por ejemplo, no logró? Nuevamente, la respuesta está en los mitos. Esta misma diapositiva, cuando hablamos de las derrotas de Cerbero, decíamos que los ejemplos de arriba, el de Orfeo, el de Eneas, el de Psique, nos hablaban, por ejemplo, de los que lo habían aplacado. Ese es un método. Vos podés aplacar a ese censor. Podés hacerle bajar, o mejor dicho, sí, bajar la vara, ¿no? Permitir que poder ingresar un poquito más fácil ahí. Pero no es fácil. Tenés que buscar métodos alternativos complicados. No es lo mejor.
La verdadera derrota de Cerbero es a manos de Heracles. Y entonces ahí lo que tenemos que pensar es, ¿qué fue lo que hizo Heracles? ¿Cómo lo venció a Cerbero? Heracles hizo dos cosas. La primera, que es discutible, porque ya les digo, es una de las versiones, y los defensores de la otra versión me van a decir, sí, pero según mi versión, Heracles no hizo eso. Y yo les voy a tener que decir, y sí, hay muchas versiones. A mí me gusta esta, pero porque también está, no es que me la acabo de inventar. Existe la versión en la que Heracles se dirige con cariño a Cerbero y Cerbero responde. Esa es una forma. ¿Qué implica esto? Implica que cuando vos intentes adentrarte en esos dominios, lo hagas desde el amor hacia vos mismo. No culpándote, no diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Cómo me fui a permitir aquello? ¿Cómo soy un monstruo? Me merezco esto, me merezco aquello. Nunca vas a lograr resolver un problema y pasar el umbral de Cerbero de esa forma. Cerbero te va a comer como un canapé. ¿Está bien? Porque es precisamente para lo que él está hecho, para no permitir que ese desde donde transite ida y vuelta. O peor, podés entrar y no salir. Lo que Heracles hace es profesar amor por ese guardián. Es un agradecimiento, decirle gracias. Hasta este momento yo necesité, perdón, suenan las alarmas cuando uno habla de determinados temas, ¿no? Hasta este momento yo necesité que determinados contenidos estén fuera del alcance de mi conciencia. Necesité llegar hasta acá. Ahora preciso acceder. Gracias por todos estos años, protegerme, porque lo que está ahí adentro también soy yo. Yo no soy mi conciencia nada más. Pero ahora preciso acceder a esta información. Eso es lo primero que hizo Heracles. Profesar amor, simbólicamente hacia sí mismo. Lo segundo que hizo Heracles fue llevar a ese Cerbero a la conciencia. Es decir, ser consciente de que este guardián existe y de alguna forma eso también implicó que lo que el guardián protegía, mantenía oculto, puede empezar a llevarse hacia la conciencia. Es decir, ¿cómo resolvés una represión? Expresándola. Expresándola. Haciendo que deje de estar prisionera, encerrada ahí adentro. Ese contenido que alguna vez bajé porque no lo sabía manejar y puse a este guardia para que no salga porque no sé manejarlo todavía. En algún momento el trabajo te invita a que logres volver a llevarlo a la luz, a llevarlo a la conciencia y apropiarte de él, hacerte responsable de él, comprenderlo. Y eso no implica ser eso, implica entenderlo, implica entenderte. Porque atenti, además de estos que engañaron a Cerbero o que lo vencieron, también están los que entran y salen. Y dijimos que los que entran y salen son la muerte, los sueños, la pasión y los mensajes. Entonces, el inconsciente no es que no se expresa, ¿eh? No es que eso que quedó ahí abajo y bueno, cuando yo esté listo veré cuándo lo saco. No,
se expresa, pero a través de furcios, a través de dije esto, pero quise decir lo otro, pero dijiste eso. No, pero quise decir, no, pero dijiste eso. Entonces prestale atención a lo que dijiste y no querías decir. Porque si lo dijiste fue porque se escapó de Cerbero. ¿Está bien? Es la válvula de presión, de escape de presión que tiene el inconsciente. ¿Se comprende? Entonces, eso es el trabajo a lo que te invita. ¿Mm? Que puedes hacer con un montón de herramientas. Acá, mira, justamente estoy mostrando el arcano número 15 del Totem. Tiene al Cerbero y las puertas del umbral del inframundo ahí detrás de él, ¿no? Esas puertas cerradas. Y una de las cosas que más me llama la atención siempre, cuando hago una lectura, si bien yo no soy tarotista, obviamente, pero lo mío voy más por la parte simbólica, ¿no? Y la parte por ahí del inconsciente y de los sueños. Pero cuando hago una lectura, lo que veo es, bueno, a ver, te saco esta carta, ¿qué ves acá? Y mucha gente dice, hay alguien como que quiere salir, y hay gente que dice, hay alguien que quiere entrar, ¿no? Algo muy parecido que me pasa con otra carta, en la cual ven a una persona subiendo y otra persona ven a una persona bajando, ¿no? Que es la de renacimiento. Entonces, bueno, es importante que ante una cuestión así como una carta de tarot, por ejemplo, vos te permitas, antes de ir a ver qué significa la carta, qué te hace sentir a vos, qué entendés vos, qué te transmite, porque en realidad no es la carta es la misma para todos, es lo que vos ves en la carta. Y ahí es cuando empezás a sacar información. No es la carta en sí, es tu psiquismo que empieza a responder estimulado por la carta. ¿Se comprende? Ahí está Cerbero ladrando, dice. Sí, acá tenemos bastantes Cerberos. A mi Cerbera la tengo metida adentro, pero a los de la calle son ingobernables. Así que bueno, comprender eso, comprender que Cerbero es un guardián de un umbral, y ese umbral tiene un propósito, no está ahí por nada. Pero en algún momento de nuestras vidas vamos a sentir que necesitamos y que estamos preparados para comunicarnos con este Cerbero, con este guardia, y llevar determinadas cuestiones que están allí ocultas y protegidas por él a la luz. Porque va a ser el momento de aprender de esas experiencias reprimidas en su momento. La única forma de hacer esto, o la mejor forma de hacer esto, es a través de hablarlo, a través de el trabajo consciente sobre tu inconsciente. De lo contrario, hay otros aprendizajes cuando vos no haces lo que tenés que hacer, cuando no te preocupás por estas cosas, ocurren experiencias que te llevan a que no tengas otra que recordar esas cuestiones. Entonces, ¿para qué provocar eso? Involúcrate en tu proceso. Es lo mejor que podés hacer por vos. Bueno, dice Gaby que es toda una dama. Sí, Celeste es mi perra, ¿no? Cuando entra adentro es la dama de ¿cómo se llama? La dama y el vagabundo. Bueno, es así, ella es una perra de pedigrí. ¿Qué va a ser? Es una perrita de la casa. Bueno, queridísimos, espero que les haya aportado, que les haya sumado. Creo que no tengo más diapositivas. No tengo más diapositivas. Así que simplemente agradecerles, recordarles que a partir de ahora
Vamos a realizar esta saga de manera quincenal, con lo cual, bueno, esa va a ser la frecuencia, van a ser los domingos, 19 horas, cada 15 días, hasta que logre realizar esta reestructuración, que es en todos los sentidos, incluso reestructuración acá en el estudio, y también hay una reestructuración interna que lo acompaña. En realidad, la externa acompaña a la interna. Así que bueno, ese es el motivo y el porqué de esta modificación. Les envío un abrazo gigante, cuídense y nos volveremos a encontrar entonces en 15 días con otro monstruo de tu sombra. Hasta luego. Excelente vida para todos. Chau, chau.